Hola a todos nuevamente. Vamos a empezar este video revisando la actividad número 2 que quedó pendiente del video anterior. Ustedes tenían que responder en primer lugar a la pregunta ¿cuáles son las etapas del desarrollo del lenguaje? Y la respuesta esperada era mencionar la etapa prelingüística, que está comprendida entre los 0 y los 12 meses, y la etapa lingüística que se inicia a los 12 meses en un desarrollo típico, ¿cierto? Porque a esa edad aparecería la primera palabra. La segunda pregunta a la cual ustedes tenían que contestar era cómo se clasifican los precursores del lenguaje, y ahí la respuesta esperada era en precursores de la forma, del contenido y del uso. La última pregunta era cuáles son los niveles del lenguaje, y ustedes acá tenían que mencionar nivel fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático. Entonces, en este video vamos a revisar un poco más a fondo lo que son los niveles del lenguaje. Entonces vamos a partir por el nivel fonológico. El nivel fonológico, específicamente la fonología, es la disciplina que estudia las reglas que gobiernan la estructura, la distribución y la secuencia de los fonemas y también la configuración de las sílabas. Como conceptos claves para el nivel fonológico, entonces vamos a encontrar el concepto de fonemas, ¿ya? Y el concepto de sílabas. Un fonema es aquel al que comúnmente llamamos letra o sonido, ¿ya? Y es la unidad lingüística más pequeña que puede reflejar una diferencia de significado. La sílaba, por su parte, es la unidad básica para la combinación de los fonemas. Y en español se caracteriza por estar compuesta por un núcleo, ya que es una vocal, y esto va a ayudar a que sea auditivamente muy contrastante. Los fonemas se dividen en dos. Encontramos los fonemas vocálicos y también los fonemas consonánticos. Y las sílabas se componen de distintos elementos que podemos observar, como lo son, por ejemplo, la acentuación, la metría y la estructura. El nivel fonológico se compone de tres vertientes. Tenemos la vertiente de percepción, la vertiente de organización y la vertiente de producción. Vamos a comenzar revisando un poquito más lo que es la vertiente de la percepción. La vertiente de la percepción está compuesta de dos habilidades, ¿ya? Una de ellas es la discriminación auditiva, la cual a su vez se divide en discriminación auditiva verbal y no verbal. Dentro de la discriminación auditiva verbal, encontramos aquella habilidad que permite diferenciar todas las características propias de un fonema y por lo tanto permite también establecer que una palabra puede tener una diferencia de significado aun cuando tan solo un fonema sea diferente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, encontramos las palabras ojo y oso, ¿cierto? Que solo se diferencian en el fonema medial y eso claramente implica un significado totalmente diferente. La discriminación auditiva de tipo no verbal, ¿ya? Es la capacidad de reconocer sonidos no verbales, ¿ya? Como lo son, por ejemplo, los sonidos de los animales, los sonidos de los medios de transporte, de instrumentos musicales, de partes del cuerpo, entre otros, ¿ya? Entonces acá, si es que un niño percibe el sonido de un teléfono, por ejemplo, sin necesidad de mirarlo, ya va a saber que ese sonido corresponde a un teléfono. La otra habilidad que se encuentra dentro de la percepción fonológica es la memoria auditiva, dentro de la cual también encontramos un componente no verbal y un componente verbal. La memoria auditiva es la capacidad de almacenar y recordar en forma secuencial la presentación de distintos estímulos. Entonces, en la parte superior encontramos un ejemplo de la memoria de tipo no verbal.
¿ya? En la cual se busca que haya una recuperación de distintos sonidos del ambiente en el mismo orden en el cual fueron entregados. Entonces, si un niño escucha el sonido de un caballo, luego el de una llave y finalmente el de una rana, se esperaría que él fuera capaz, ¿cierto?, de ordenar estos estímulos en el mismo orden en el cual fueron presentados. Con respecto a la memoria auditiva de tipo verbal, también se busca que se logre almacenar y recordar información, pero esta vez de tipo verbal. Para ello se utiliza generalmente la tarea de repetición de logotomas o pseudopalabras, las cuales son construcciones sin significado, pero con características silábicas propias de nuestra lengua. En el cuadrito verde pueden observar algunos ejemplos de pseudopalabras, como lo son Clui, Tumi y Bralucac. Continuando entonces con la revisión del nivel fonológico, encontramos en segundo lugar la vertiente de organización. La vertiente de organización se refiere a la famosa conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que permite ser consciente de que nuestro lenguaje está compuesto por sílabas y por fonemas y por tanto otorga la posibilidad de manipular todos estos elementos del nivel fonológico. La conciencia fonológica está dividida en dos. Primero encontramos la conciencia silábica, que como el nombre lo dice, permite la manipulación de las sílabas, ¿ya? Y acá encontramos distintas habilidades o distintas tareas que se pueden generar, como lo son, por ejemplo, la segmentación de sílabas, la identificación del número de sílabas que contiene una palabra o conteo silábico, la identificación de la sílaba inicial, la identificación de la sílaba final o sílaba medial, la omisión de elementos silábicos, la adición de elementos silábicos o la inversión de sílabas ya de forma consciente. Por otro lado, encontramos la conciencia fonémica, que es la capacidad de manipular los fonemas de nuestro lenguaje. Acá encontramos otras tareas como lo son, por ejemplo, la identificación de fonema inicial, la identificación de fonema final o de fonema medial, el análisis fonémico y síntesis fonémico, la omisión de fonemas y la adición de fonemas. Todo esto recordemos siempre de forma consciente. Finalmente encontramos la vertiente de producción. La vertiente de producción, o también conocida como la vertiente expresiva del nivel fonológico, considera múltiples elementos que podemos observar. Por ejemplo, en la expresión fonológica podemos observar la metría de las palabras que produce un niño, la acentuación, ¿ya? Si es que produce palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas o algún error en esta acentuación. Podemos observar también la estructura silábica que utiliza. Ya puede utilizar sílabas directas compuestas por una consonante y una vocal, las cuales son las más sencillas y comunes de observar, sobre todo en etapas tempranas. Tenemos los dífonos vocálicos, que son dos vocales contiguas dentro de una misma sílaba, como en la palabra auto o en la palabra pie. Tenemos los dífonos consonánticos, que son dos consonantes contiguas dentro de una misma sílaba que pueden estar combinadas con L o con R. Ejemplos de ellos son pluma o micro, ¿ya? Y tenemos finalmente las sílabas trabantes, que son todas aquellas que terminan con una consonante, como por ejemplo la sílaba cal y la sílaba tin en la palabra calcetín, terminan ambas con consonante. Dentro de la producción fonológica también encontramos los procesos de simplificación fonológica, los cuales son reducciones o simplificaciones de las palabras adultas que realizan los niños, ¿ya? Estos procesos de simplificación fonológica ocurren de forma natural durante el desarrollo, pero progresivamente van siendo eliminados, ¿ya? En la medida que el niño va creciendo.
Cuando estos procesos de simplificación fonológica son demasiados en cantidad a una edad en la cual no es esperado, se torna, ¿cierto?, una dificultad típica de un trastorno del lenguaje. Acá hay un ejemplo de proceso de simplificación fonológica. La palabra adulta sería mariposa y una simplificación que realiza el niño puede ser piposa. Continuamos ahora con el nivel morfosintáctico. El nivel morfosintáctico estudia la morfología y la sintaxis del lenguaje. La morfología tiene relación con la organización interna de las palabras y la sintaxis se relaciona con la forma y con la estructura de las construcciones sintácticas. Conceptos claves para comprender bien este nivel son morfemas y enunciados. ¿Ya? Los morfemas son las unidades gramaticales más pequeñas y también es la unidad mínima con significado al interior de una palabra. Los morfemas a su vez se dividen en morfemas de tipo flexivos y morfemas derivativos. Los enunciados son todas aquellas construcciones de una o más palabras, ya que están comprendidas entre pausas al hablar y que tienen el potencial de ser o son oraciones. Existen dentro de los enunciados los sintagmas, las oraciones simples, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas. El nivel morfosintáctico, a su vez, se divide en dos vertientes. Tenemos la vertiente expresiva y la vertiente comprensiva. Dentro de las habilidades del nivel morfológico, ya los vamos a separar en esta parte, encontramos la concordancia de género y número, las flexiones verbales y las palabras de contenido y funcionales, además de la comprensión de los interrogativos. Las letras E y C que ustedes observan en los paréntesis implican, ¿cierto?, la vertiente en la cual puede ser incluida esta habilidad. Dentro de la concordancia de género y número, encontramos la habilidad, ¿cierto?, de incluir y reconocer que el morfema final de una palabra le otorga una característica en cuanto a género y en cuanto a número. ¿Ya? La capacidad de utilizar correctamente esta regla y también de comprenderla es a lo que le llamamos concordancia de género y número. En cuanto a las flexiones verbales, nos referimos específicamente también a la capacidad de comprender, y utilizar de forma correcta las distintas formas verbales según lo que yo quiero expresar, ¿ya? Utilizar correctamente los tiempos de pasado, presente y futuro, además de considerar de forma correcta el modo y la persona implicada en este tiempo verbal. En cuanto a las categorías gramaticales, nos referimos específicamente a identificar cuáles son las que utiliza un niño en su discurso. Vamos a encontrar dentro de estas categorías gramaticales dos grandes grupos. Están las palabras funcionales y las palabras de contenido. Dentro de las palabras de contenido encontramos todas aquellas que por sí mismas tienen un significado. Entonces acá vamos a observar sustantivos, verbos y algunos adjetivos, específicamente los adjetivos de tipo calificativos. Por otro lado, encontramos el grupo de palabras funcionales, que son todas aquellas que no tienen significado en sí mismas, como lo son, por ejemplo, los artículos, los pronombres, las preposiciones, los adverbios, las conjunciones y las interjecciones. En cuanto a los pronombres interrogativos, no sé si recuerdan, pero esta habilidad tenía entre paréntesis solo una C, porque es una habilidad de tipo comprensiva. Lo que nosotros vamos a observar es si los pronombres interrogativos son comprendidos de forma adecuada, ¿ya?
Para esto es importante primero considerar cuál es el pronombre interrogativo que se está utilizando y luego observar si la respuesta entregada es totalmente pertinente a este pronombre interrogativo. Por ejemplo, si yo pregunto, eh, ¿cómo se llama tu mamá? Y un niño me responde, mi mamá está en la casa, ¿ya? Él claramente está entendiendo que yo le estoy hablando de su mamá y me responde pertinente a eso. Sin embargo, el pronombre interrogativo que yo utilicé fue cómo y él me está respondiendo quizás al pronombre interrogativo dónde, entonces los está confundiendo, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que observar para ver si realmente está siendo comprendido un pronombre interrogativo. En cuanto al nivel sintáctico, vamos a encontrar otras habilidades como lo son la complejidad oracional, el promedio de longitud de un enunciado y la comprensión de instrucciones. En cuanto a la longitud y la complejidad oracional, lo que podemos observar son los distintos enunciados que va a producir un niño y a partir de eso podemos contar la cantidad de palabras que utiliza en cada enunciado para tener una noción de la longitud y también visualizar cuál será la complejidad que está utilizando. Es decir, si solo está utilizando, por ejemplo, sintagmas o si utiliza oraciones simples, es decir, con un verbo, o oraciones más complejas como las subordinadas y las coordinadas que contienen más de un verbo. En cuanto a la comprensión de instrucciones, también acá voy a observar si es que hay una respuesta adecuada frente a una indicación o instrucción, la cual siempre debe ir en ascendencia en cuanto a complejidad. Ahora vamos a ver el nivel léxico-semántico. El nivel léxico-semántico, como su nombre lo dice, estudia el léxico y también la semántica de nuestro lenguaje. Como conceptos claves para comprender mejor este nivel encontramos vocabulario y significado. ¿Ya? En cuanto al vocabulario, vamos a decir que es todo aquel repertorio de palabras que conoce y usa una persona y que son propias de nuestra lengua. El vocabulario, como dice ahí, se divide en dos. Tenemos el vocabulario activo, que son todas aquellas palabras que utiliza la persona, que expresa, ¿ya? Y el vocabulario pasivo, que son todas aquellas palabras que comprende una persona, ¿ya? En general el vocabulario pasivo es más amplio que el vocabulario activo porque nosotros conocemos más palabras de las que utilizamos. El significado, por su parte, está íntimamente ligado a la semántica. La semántica es aquella ciencia que estudia las relaciones y significados que se experimentan dentro de las palabras, de las oraciones y del discurso. El nivel léxico-semántico se divide en vocabulario y relaciones léxico-semánticas. El vocabulario, como lo explicamos delante, ¿cierto? Son todas aquellas palabras que se encuentran en nuestro diccionario mental y que se dividen en vocabulario activo y vocabulario pasivo. En cuanto a las relaciones léxico-semánticas, vamos a decir que son todas aquellas relaciones que se establecen entre los significados de las palabras. Por ejemplo, acá encontramos las relaciones de hiperonimia e hiponimia. Los hiperónimos son todas aquellas palabras que incluyen en su significado a otras palabras, como por ejemplo animales, frutas, medios de transporte, ¿ya? Verduras, etc. Y los hipónimos, a su vez, son aquellas palabras que se incluyen dentro de otra, ¿ya? Tenemos lo inverso, entonces los hipónimos serían, por ejemplo, manzana, naranja, plátano, ¿ya? O en animales serían perro, vaca, ¿ya? Esa es la relación de hiperonimia e hiponimia. La relación de sinonimia y antonimia es un poco más conocida, ¿cierto? Sinonimia es la semejanza de significado y la antonimia tiene relación con la oposición de significado. Tenemos también la relación de holonimia y meronimia, también conocida como relación
parte todo, ¿ya? El holónimo sería el todo, como por ejemplo auto, y los merónimos o la meronimia serían los constituyentes de este todo, como por ejemplo una ventana, una rueda, el volante, los asientos, todo lo que compone a este holónimo. Y por último tenemos acá también las relaciones de exclusión, que se relacionan con el reconocimiento de un intruso en una familia de palabras. Dentro del nivel semántico también encontramos otra habilidad muy importante, que es la habilidad de definir. Los niños progresivamente van realizando definiciones de las palabras que conocen y obviamente cada vez van complejizando también esta definición. Cuando los niños son más pequeños, en general definen por experiencia y posterior a ello empiezan las definiciones un poco más formales, como lo son las definiciones por uso, por características visoperceptuales y por categoría. Una definición correcta incluiría estos tres elementos, ¿ya? Pero obviamente esto es propio de niños un poco más grandes. Aquí hay un ejemplo, dice, busca los animales. En este caso estaríamos trabajando una relación léxico-semántica de hiperonimia e hiponimia. Vamos ahora por el nivel pragmático. La pragmática constituye un conjunto de reglas relacionadas con el uso del lenguaje en un contexto comunicativo determinado, ¿ya? Se refiere a la manera en que se utiliza el lenguaje para comunicarse, no tanto a la forma o a la estructura de este, sino que principalmente a la situación en la cual se utiliza este lenguaje. El nivel pragmático tiene tres componentes. Tenemos el componente verbal, el no verbal y el paralingüístico. Dentro del componente verbal encontramos la intención comunicativa, los tópicos que tienen relación con la introducción, la mantención y la finalización. Y también encontramos la toma de turnos. En el componente no verbal encontramos la kinésica, que implica todos los movimientos que nosotros realizamos asociados a nuestra comunicación. La proxémica, que tiene que ver con la distancia física que yo mantengo mientras me comunico con otra persona, y ahí que también va a significar algo, porque si yo estoy muy cerca o estoy muy lejos, también estoy comunicando. Tenemos la postura, los gestos, la expresión facial y el contacto ocular. Dentro de lo paralingüístico encontramos otras habilidades como la prosodia, que tiene relación con la entonación y melodía que yo utilizo al hablar y que también me va a aportar comunicación a, a la interacción. Tenemos la intensidad vocal, la fluidez y la velocidad. Todo esto podría marcar una diferencia según el contexto comunicativo. Aquí hay un ejemplo también, ¿cierto? Hay distintas personas con distintas expresiones faciales y distintos gestos. Por lo tanto, esto apuntaría al componente no verbal de la pragmática. Bien, ahora llegamos a nuestra actividad número 3. En esta parte ustedes tienen que mencionar a qué nivel del lenguaje pertenecen las siguientes habilidades, ¿ya? Comprender una instrucción de 2 pasos, colocar cara de duda cuando no escuchaste lo que te dijo un amigo, producir una oración compleja, producir correctamente una palabra con sílabas y metría complejas, como por ejemplo ametralladora, nombrar todas las constelaciones que existen y por último mirar fijamente a alguien a los ojos y acercarse lentamente. Los dejo unos minutos para que analicen estas habilidades y puedan relacionarlas a un nivel del lenguaje. Nos vemos.